Mucha gente quiere jugar como pro, pero cuando dispara falla todas las balas. Para tener una buena puntería primero debes dominar tu propia sensibilidad. En este video te voy a enseñar cómo ajustar tu sensibilidad de forma correcta para que tu precisión sea perfecta. Desde la forma de cambiar al apuntar hasta qué tipo de rotación es mejor, más códigos. ¿Te gustaría que al mover la cámara la mira siempre caiga en el objetivo? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace un mes subí un video de cómo tener una sensibilidad perfecta para multijugador, pero en esta ocasión le toca a Battle Royale. Por supuesto, en la descripción estará el video de multijugador por si lo quieres ir a ver después. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, pero si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. Lo primero que quiero que sepas es que tomes en serio este video si realmente quieres que tu sensibilidad mejore. ¿Por qué te lo digo? Porque abarcaremos absolutamente todos los apartados. Digamos que solamente copias el código y lo pegas, seguramente no te va a servir porque para ello debo explicarte cómo funciona cada cosa. Este video sirve para absolutamente todos, no importa cuántos dedos juegas, si juegas en celular o en iPad, si eres táctico o agresivo, te va a servir. Vamos a comenzar con lo básico y poco a poco te iré comentando lo más complejo y ejercicios. Tenemos dos tipos de sensibilidad, el de cámara y el de disparo. Empecemos con el de cámara, abarcando dirección, de apuntado, punto rojo y precisión. La sensibilidad de dirección es cuando mueves la cámara sin estar apuntando, y la sensibilidad de apuntado es cuando abres la mira pero sin disparar. Cada mirilla cuenta con su propia numeración de valores, por ejemplo la gráfica punto rojo no es lo mismo que estar apuntando de forma normal, y tampoco la mira de precisión, que esta es para los snipers. Recuerda que es sin disparar, ya que el de disparo lo tenemos abajo y prácticamente son los mismos apartados, pero funcionará cuando dispares. Adelante te mostraré los valores adecuados, pero te recomiendo que subas de 10 a 15 puntos más la sensibilidad de disparo que la de cámara, porque afectará el retroceso. Tenemos tres modos de rotación. La primera, aceleración de velocidad, que básicamente lo que significa es que si deslizas más rápido, más va a girar tu pantalla, ideal para pantallas más pequeñas. Por el contrario, si tu pantalla es grande o juegas en un iPad, lo que te recomiendo es aceleración de distancia. Lo que significa esta configuración es que entre mayor distancia recorra tu dedo en la pantalla, al girar, el giro será mucho mayor. Pero si quieres que la sensibilidad sea la misma sin importar distancia o aceleración, te recomiendo velocidad fija. Este modo es perfecto para la gente que no controla su propia sensibilidad, ya que es mucho más sencillo recordar cuánto debe deslizar en la pantalla para abarcar cierta distancia. En pocas palabras, los giros siempre serán los mismos que tú quieras recorrer. Ahora te mostraré cómo encontrar tu sensibilidad perfecta, empezando por la de cámara y sensibilidad de dirección. Para encontrar tu sensibilidad te recomiendo que hagas lo siguiente: vete a entrenamiento y pon dos bots de esta manera, luego ponte en medio mirando hacia el frente. Ahora lo que harás es intentar que con un giro rápido de cámara la mira caiga en el objetivo. Lógicamente al principio no va a salir, pero aquí entra el ajuste. Si con un giro rápido y cómodo la mira no llega al objetivo, sube la sensibilidad de dirección, pero si se pasa entonces bájalo. Toma el tiempo que creas necesario hasta que lo domines, pero sobre todo que el deslizado no sea forzado, que sea natural para que de esta manera te acuerdes. Aunque el valor de dirección lo vas a poner en base a tu sensibilidad, si usas el selector fijo no te recomiendo que sea menos de 120 porque no podrás girar hacia atrás. Como mínimo te debe alcanzar el dedo con un solo deslizado para voltear rápidamente, de lo contrario créeme que estarás en completa desventaja. Practica esos giros porque mejoran tu tiempo de reacción, pero no solamente eso, también mejoran tu tiempo de apuntado y lo más importante, tu precisión al disparar. Ahora pasemos a dominar la sensibilidad de apuntado. Afecta para punto rojo, para precisión, para prácticamente todo es lo mismo. Haremos algo similar, ponemos botsitos de esta manera, luego apuntamos y vamos a pasar a la cámara de uno a otro en un simple deslizado. También iremos ajustando la sensibilidad de apuntado, si sientes que no llega, súbele un poquito, pero si te pasas, bájale, prácticamente lo mismo que el anterior. La diferencia es que aquí no aplica el giro de media vuelta, de hecho aquí no hace falta que le subas mucho, yo lo subo un poquito más porque te digo el retroceso, pero prácticamente escopeta de sniper no hace falta. Cuando domines la sensibilidad de dirección y la sensibilidad de apuntado, tienes la mayoría del trabajo completado. Mucha gente se pregunta por qué no controla las armas, cuando disparas se van hacia arriba y eso tiene una explicación. Aquí entra la sensibilidad de disparo, la de dirección es la de cadera, no creo que tengas problema con eso, pero la de apuntado sí que cuesta. Cuando tu arma se empieza a mover tienes que replicar su movimiento, pero invertido. Por ejemplo, la orden se va hacia arriba, tengo que deslizar en el dedo hacia abajo. Te darás cuenta si está bien o mal porque al invertir el movimiento la mira tiene que quedarse muy quieta.
Lógicamente no vas a probar con todas las armas, te recomiendo que pruebes con una que tenga mucho retroceso vertical y otra que tenga mucho retroceso horizontal. También es importante decir que no todas las armas tienen retroceso, algunas son súper fáciles de usar, por ejemplo la 117. Tienes que sincronizar tu configuración para que le quede a todas las armas y no con una sientas que se mueve demasiado. Otro punto importante es el selector de sensibilidad. Primero tenemos el de cambiar al abrir anuncios. Con este selector la sensibilidad estándar o de dirección va a cambiar a la de apuntado desde el primer momento en que toques el botoncito de apuntar. El segundo es cambiar después de que termine la animación de la mira. Esto es todo lo contrario, hasta que la mira se abra por completo, la sensibilidad de dirección cambiará a la de apuntado. Sin embargo, el que he visto que ha dado mejor resultado sin duda es el selector de sensibilidad número 3. Cambiar poco a poco al usar la mira. Lo que pasa con esto es que al momento que toques el botón de apuntado irá cambiando poco a poco la sensibilidad de dirección a la de apuntado hasta que la mira se termine. Este selector es buenísimo para apuntar objetivos en movimiento, sobre todo con escopeta o con el sniper. Igual que en el anterior video, no voy a tocar el tema de sensibilidad de giroscopio porque realmente no lo uso ni tanto para multijugador ni para VR, pero sí te compartiré también los códigos. Lógicamente códigos de sensibilidad normal, no de giroscopio, y por ello le daremos donde dice gestionar en la parte de arriba a la derecha. Al abrir este apartado te aparecerán tres opciones. La primera, usar, luego buscar y compartir. Yo le daré compartir porque te voy a compartir mi código, aquí lo acabo de generar. Este código lo dejaré en la descripción por si lo quieres probar, vas a convenirte a este apartado, luego le das donde dice buscar y aquí lo vas a ingresar. Al ingresarlo te aparecerá la opción de vista previa para que lo puedas visualizar, lo puedes agarrar como idea si el tuyo es un desastre y de esta manera irlo configurando poco a poco. Lógicamente el código solamente es para que lo uses como referencia y ojo, no quiero decir que más de alguno no le puede servir, por supuesto le puede servir, pero lo ideal es que encuentres el tuyo. Tener tu propia sensibilidad siempre será mucho mejor, por eso la mejor opción siempre será armar el tuyo en base a lo que te acabo de mostrar y los ejercicios. Recuerda que al cambiar de sensibilidad o de HUD al inicio estarás pegando menos, pero eso es temporal, una vez que te adaptes créeme que la mejora será muy evidente. Así que te recomiendo que practiques demasiado, no lo hagas directamente en el campo de batalla. Lógicamente al comienzo te pueden reventar, pero sí lo puedes hacer en el campo de entrenamiento. En la descripción está un video como este, pero para mejorar la sensibilidad en multijugador. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos temas. Cualquier duda que tengas también puedes ponerlo, aunque en teoría ya comentamos absolutamente todo. Apoya este video dejando un me gusta y sin nada más que decir yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.